Como decía, pues yo empecé a darle vueltas sobre qué relación tengo yo con los prototipos, dado que yo tengo mi trabajo sobre todo se relaciona más con el mundo de la teoría que con la práctica, o el 50-50, ¿no? Pero bueno, voy descubriendo cómo, por ejemplo, mi relación con algunos espacios, como puede ser Media Lab Prado, que para mí es un sitio que, más que lo que yo he aportado, lo que me ha aportado a mí, y Media Lab Prado podemos llamar que es un taller de prototipado, o les gusta o nos gusta a los que estamos ahí alrededor hablar de esa idea, ¿no? O incluso cómo yo entiendo mi propio trabajo de investigación o mi experiencia académica. Ayer tuvimos un taller sobre esta cuestión. Me doy cuenta de que en realidad esas ideas del prototipado, del diseño, se esconden detrás de muchas de esas obsesiones que yo tengo. O sea, que en realidad, aunque yo nunca las he denominado así, o he empezado a denominarlas así desde hace tiempo, ¿no? Pero las ideas de hacer para aprender, de aprender como investigación, la investigación, de experimentar para investigar, en realidad las podríamos denominar de otra forma, que es diseñar prototipos, ¿no? Prototipar. Es curioso que el traductor que tiene los procesadores de textos tiene la palabra prototipo y no tiene la palabra prototipado o prototipar muchas veces, lo cual nos debería hacer reflexionar. O sea, están pensados como una lógica de un paréntesis, que no es exactamente el paréntesis de Gutenberg, ¿no? Y es un poco a donde yo quería llegar. Lo que quería plantear es que, aparte del paréntesis de Gutenberg, que se relaciona con la importancia de lo escrito y el regreso de la oralidad, de la nueva oralidad, yo quería plantear que también podemos decir que hay otros paréntesis, y yo quería hablar del paréntesis modernista o del paréntesis industrial, que no son lo mismo, pero están próximos. Y son los paréntesis en los que la idea de prototipado no fue cool, se ocultó, se mantuvo, digamos, en las cocinas, y tendemos a creer que el mundo funcionaba así, cuando en realidad el mundo ahora estamos redescubriendo que funciona más bajo la idea de diseñar prototipos y de experimentación continua. Pero para plantear eso, me gustaría, aprovechándome que soy biólogo, para vuestra desgracia, me gustaría utilizar algo que no quiero que sea una analogía, porque no lo entiendo. Me da mucho miedo cuando se tratan cosas de la biología, se llevan a otro ámbito, pero muchas veces se tienen que exprimir para que cuadre, ¿no? Pero me gustaría utilizar la idea de evolución y de selección natural para explicar la idea de prototipado. Y digo que no es una metáfora, sino que nosotros en el fondo somos máquinas, y dicho máquinas sensibles es como que yo quería titular mi ponencia. Somos máquinas que estamos moldeadas por la evolución. Y por lo tanto, entender cómo funciona la evolución, la selección natural, nos ayuda mucho a entender nuestros comportamientos y nuestras propias estrategias. Pues bueno, la evolución no es más que un gigantesco sistema de prototipado. O sea, la evolución lo que está es lanzando constantemente nuevos prototipos, o nuevos modelos, le llamamos especies, pero bueno, son prototipos, los pone a prueba en un entorno determinado. La inmensa mayoría desaparecen y nadie se acuerda de ellos, y unos pocos tienen éxito. Bueno, eso ya nos lo conocemos. Lo que quizás conocemos menos es que los prototipos, cuando entran, cuando aparecen en el escenario, en la Tierra, también modifican ese escenario. O sea, el hecho de prototipar, el hecho de que aparezca una nueva especie, cambia el ambiente. Y de hecho hay especies que cambian tanto el ambiente que les llamamos los biólogos ingenieros del ecosistema. Los árboles, los arrecifes de coral, son organismos que cuando aparecen en la evolución modifican el ambiente. Y el ambiente que queda después de que aparecen esos organismos no tiene nada que ver con el anterior. Con lo cual, esto nos lleva a una carrera sin fin, porque estamos generando un prototipo que pretendemos que se adapte a unas condiciones, pero el propio prototipo cambia esas condiciones. Y eso es un bucle que nunca tiene fin. Es un proceso de evolución, un proceso de desarrollo continuo. Yo creo que esa idea, me parece que ilustra muy bien cómo en realidad funcionan los sistemas sociales. Entonces ahora me olvido un poco de la evolución y regreso al mundo de los humanos, a nuestro mundo. Y lo que quería plantear es que un poco, yo creo que pasamos por tres grandes fases en nuestra historia reciente, post-Gutenberg podríamos decir, en las que la idea de prototipado se ha tratado de forma distinta. En una primera fase, esa fase modernista, digamos, en la que los prototipos eran algo vergonzante, o sea, algo que se ocultaba. O sea, la actividad de prototipado sucedía en la intimidad, dentro de los talleres, dentro de los escritorios. Entonces, realmente,
De ahí surge la idea del autor solitario, surge la idea de la creatividad como un acto que en el fondo muchas veces se entiende como casi religioso, la obra como un producto final casi inalterable, más que como un proceso. Yo creo que ese paradigma en el que vivimos instalados mucho tiempo, que llega a su máximo esplendor en la era industrial, en la era de los productos de masas, en la que lo importante es, digamos, producir siempre igual, y por lo tanto tiene poco sentido hablar de prototipo, porque el prototipo es algo que se pone a prueba para cambiarlo. Y parece que vivimos en un mundo que es inalterable. Ese mundo también viene asociado a unas élites políticas, intelectuales, académicas, económicas, que son las generadoras de objetividad, que son las que nos dicen cuáles deben ser esos productos, y son un poco las que, digamos, las que condicionan todo el sistema. Entonces, durante mucho tiempo hemos vivido en ese mundo, que coincide en gran medida con el periodo Gutenberg, podríamos decir, y era un periodo en el que no es que no prototipásemos, es que lo que pasaba es que no reconocíamos que prototipábamos. O sea, nuestras prácticas cotidianas no reconocían esa realidad. El no reconocer esa realidad nos lleva a un problema. Nos lleva al problema de que se empobrece el proceso. Lo interesante del prototipado es cuando ese prototipo se expone en público, cuando es un proceso colaborativo, cuando se comparte, y por lo tanto el proceso de mejora continua se acelera y se hace mucho más rico y mucho más creativo. Llegó un momento mucho más reciente en el que esas narrativas universales que eran propias de la modernidad empezaron a resentirse, ¿no? La objetividad, empezamos a pensar que la objetividad de la ciencia y de la tecnología no era tal, sino que todo eran construcciones sociales, y entramos en una fase que podemos decir de la posmodernidad, ¿no? Que tampoco, en esa fase los prototipos eran muy interesantes, porque, a ver, si no queríamos llegar a ningún sitio, o sea, todas las narrativas, digamos, eran igualmente válidas, digamos que nos centrábamos en el análisis crítico, nos centrábamos en el discurso, más que en la idea de alcanzar un objetivo, con lo cual también el prototipo seguía teniendo un valor limitado. Llegamos a finales del siglo XX, que es el periodo que a mí me parece más interesante, y pasan un montón de cosas, y empezamos a hablar de que vivimos en la sociedad primero del conocimiento, ahora hablamos de la sociedad red, o sea, nos instalamos en una cultura de redes, nos instalamos en esa cultura de redes apoyados en la tecnología, pero no provocado por la tecnología facilitó el desarrollo de esas redes, y de repente empezamos a descubrir varias cosas. A mí creo que hay dos elementos que son muy importantes, ¿no? Primero, aceptamos el cambio continuo, aceptamos que el mundo es complejo, el mundo cambia muy rápidamente, y entonces entendemos que solo podemos adaptarnos a ese mundo cambiante, recordemos la idea de evolución, si experimentamos. O sea, si tenemos si nos instalamos en un proceso abierto y planteamos todas nuestras acciones como experimentos que vamos modificando según vamos aprendiendo, y según van surgiendo resultados que son totalmente inesperados. Al mismo tiempo empezamos a superar esa dicotomía entre la planificación y el caos o la emergencia, o sea, todo es planificable o nada es planificable. Me gusta mucho una expresión que utiliza un urbanista y arquitecto norteamericano, Cassis Barnelis, que trabaja sobre las infraestructuras y habla de ecologías en red, ¿no? Que dice que la planificación urbanística de las infraestructuras nunca produce los resultados esperados, pero sí impacta sobre el sistema. O sea, construir una infraestructura sí afecta al territorio, pero casi nunca de la forma esperada. ¿Por qué? Porque el territorio es una suma compleja de interacciones entre infraestructuras, el paisaje, los agentes humanos, la política, toda una serie de factores. Y entonces empezamos a entrar en ese mundo de las redes, muy veloz, de cambio continuo, en el que al mismo tiempo somos conscientes de que no podemos planificar, pero nuestras acciones sí tienen una influencia, y entonces recuperamos la idea de prototipado, que le llamamos de formas muy distintas, como una estrategia y como una práctica casi cotidiana. El ejemplo clásico es el mundo del software, y sobre todo el software libre, ¿no? Lo de estar siempre en beta, en las versiones 1.004 y 5, etc. Eso refleja que nunca hay un producto final, que siempre es un proceso que se pone a prueba, lo experimentamos, vemos todo lo que falla y vemos lo que acertamos, incluso de forma inesperada, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente empezamos a reconocer de muchas formas
esa idea del prototipado, de que, digamos, que podemos, esa idea de la emergencia, de la mezcla de planificación y de la emergencia. Empezamos a hablar de procesos de bottom-up. En urbanismo se empiezan a criticar los modelos jerárquicos y se empieza a hablar de que es posible generar un urbanismo P2P desde la ciudadanía, pero que para el que tenemos que diseñar una plataforma, unas reglas de interacción. Entonces, en muchos ámbitos empieza a aparecer esta idea. Empiezan a aparecer espacios, aquí regreso, como los Media Lab, que aunque su nombre alude a la tecnología, pero en realidad son espacios en los que se hace es prototipar, y que incluso no interesa tanto al punto al que llegamos, porque ese punto, digamos que esos prototipos los recogerá otra gente que ya está fuera de esos espacios y le dará un uso comercial o de cualquier otro tipo, artístico, cultural o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El proceso de prototipado se abre, se redescubre, se coloca en público. La ventaja de colocarlo en público es que todos podemos aprender, todos podemos experimentar, todos podemos aportar. Con lo cual, ese proceso de prototipado se enriquece mucho más rápidamente. A mí eso es algo que me parece especialmente interesante. No es que sea una innovación, ahora empezamos a hablar de prototipos, parece que no los hemos inventado. Prototipaba Gutenberg y prototipaba la evolución cuando surgen las primeras bacterias, solo que ahora lo reconocemos. Y el hecho de reconocerlo y de reconocer cómo funciona el mundo, un determinado paradigma de cómo funciona el mundo, yo creo que nos ayuda a mejorar el propio proceso. Y somos conscientes que el lanzar un prototipo hace que cambie el escenario. Por lo tanto, tenemos muy poca fe en que nuestro prototipo va a funcionar bien. Porque funciona bien, en el caso de que funcionase bien para unas condiciones determinadas, el lanzar el prototipo ya altera esas condiciones. Pero no importa. Vivimos en esa aparente insatisfacción que es la que genera la creatividad y es la que genera la innovación. Para mí, la tecnología, y ya con esto casi voy acabando, creo que ya estoy consumiendo el tiempo, la tecnología y sobre todo la apropiación por parte de la gente y el hecho de que la tecnología digital sea cada vez más utilizada por una base demográfica más grande, que yo creo que es un elemento importante, es un facilitador clarísimo, ¿no? Cuestiones como que la abundancia del conocimiento y la información, o sea, que ya no sea un factor limitante, el que todo sea barate, el que se pueda experimentar, el que antes solo se podía permitir lanzar un experimento. Un experimento puede ser un nuevo servicio web, o puede ser un nuevo gadget, o puede ser un nuevo servicio social, por decirlo. Antes eso solo se le podía permitir a alguien que podía invertir mucho. Ahora, gracias en buena medida a la tecnología, podemos hacerlo de una forma muy, muy barata, ¿no? El que el propio Internet tenga un diseño abierto y por lo tanto generativo, o sea, que permite que sucedan cosas inesperadas, que es su principal valor. Incluso la idea que se comentaba antes, el que la propiedad intelectual se flexibilice, son elementos aparentemente muy distintos que generan las condiciones óptimas para que nos podamos dedicar ¿a qué? A prototipar, que es la idea que yo quería plantear. Y eso, si lo pensamos y buscamos los nombres apropiados, lo vemos en muchos ámbitos. Y eso genera muchos de los conflictos en los que estamos inmersos ahora. Ayer hablábamos de educación y precisamente estamos discutiendo cuál es el papel que tienen las instituciones. Y el principal problema que, en mi opinión, tienen las instituciones educativas es que no se plantean que son sitios donde se prototipa, o se oculta ese prototipado y se habla de calidad y aunque se habla de innovación, se hace calidad, y al hacer calidad es imposible que podamos prototipar, que podamos experimentar, y al mismo tiempo, dentro y fuera de esas instituciones surgen grupos de gente, muchos estáis aquí, antes Brian hablaba de ese tema, grupos de gente que es lo que hacen, en realidad están prototipando procesos de aprendizaje y son conscientes que esos procesos nunca tendrán un fin, que los van a ir evolucionando constantemente. Incluso el lanzar el proceso cambia la mentalidad de la gente y por lo tanto tenemos que lanzar un nuevo proceso. Pero eso pasa en la educación, está pasando en la política, está pasando en el mundo de la empresa, está pasando en muchos ámbitos muy, muy diferentes. Y marca un poco la obsolescencia de modelos que se están quedando viejos, aunque siguen siendo muy preeminentes, y la emergencia de nuevos modelos, que podríamos denominar como modelos basados en la cultura del prototipado, en esa cultura de la experimentación continua y del aprendizaje continuo, que están haciendo desde los márgenes, pero cada vez se están haciendo más relevantes y, digamos, se están haciendo más preeminentes en el mundo en el que vivimos. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.